Bueno, entonces, tomemos como primer ejemplo este campo escalar. Entonces, para este campo escalar, dos preguntas hacemos, que es la misma pregunta. Una, si su conjunto de nivel 0, que corresponde a igualar la f de x y z a 0, o sea, si corresponde al gráfico de un campo escalar, o lo que es equivalente, si a partir de esta ecuación es posible despejar de una única manera z en términos de x y de y. ¿Qué respondemos? Y de una única manera, ¿Se en este puede? caso. ¿Qué se puede? ¿Cómo En este despejo? caso sí. Sí, ¿no? Es muy Sí, fácil, eso. es nada, pasar todo lo que no es z al otro término. ¿Sí? Se resta con el signo Claro. opuesto. Quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, esto vamos a decir ahora que la ecuación f de x y z igual a 0, que es esta que está acá, define a esa función z en términos de x y de y de forma implícita. ¿Está bien? Algo implícito es algo que no se ve, pero que está. O sea, yo a partir de la ecuación puedo generarme esta función. Entonces vamos a decir que esta ecuación define a este campo escalar de forma implícita. Y que efectivamente su gráfico corresponde al gráfico de un campo escalar, porque es un paraboloide invertido. Bien, entonces algo implícito es algo que está, pero que no se ve. Yo tuve que tomarme el trabajo de despejar la z para poder ver que esa función estaba definida o se podía definir a partir de la ecuación del conjunto de nivel 0 de f. Sería como sacar hojas, como lo que sería hojas en R3, sacarlos a volúmenes en R4. Para que me perdí. ¿Cómo? O sea, lo que es cortar en un plano en 3 dimensiones en R3, esto sería lo equivalente a hacerlo, pero en R4. Claro, claro, Te devuelve un volumen. claro. Es lo mismo si pusiera otra. Sí, podríamos, acá lo estamos planteando en Z porque estamos acostumbrados a ver a Z en términos de X y de Y, pero se podría pensar para cualquier variable. Ahora, de hecho, lo íbamos a ver. Bueno, ¿qué pasa ahora en este ejemplo? Misma pregunta. El conjunto de nivel 0 de este campo escalar, que resulta de igualar esta función a 0, ¿corresponde al gráfico de un campo escalar? O sea, ¿es Nos posible corresponden despejar? dos. Claro, no. Perdón. Se puede despejar la z, pero no se puede despejar z en forma única a partir de esta ecuación. ¿No? Tengo dos posibilidades. Pensamos en la superficie de nivel 0. Y esta ecuación no define z en términos de x y de forma única. ¿Por qué? Porque su gráfico no corresponde al gráfico de un campo escalar. ¿Qué es el gráfico de esto? Una esfera de Radio radio 4. ¿Está bien? Entonces no es verdad que para cada x y tengo un único z. Para cada x y tengo dos posibles z. Profe, disculpa, ¿podrías repetir la primera parte de la consigna? Porque quedó como afuera de la filmina. No, era esto, ¿eh? Ah, quedó. O sea, yo leo su conjunto de nivel 0. Claro, sí, quedó cortado. Bueno, dado el campo, era lo mismo que dijimos, dada esta, es la misma pregunta que nos hicimos al inicio, Ah, ¿eh? perfecto. Es siempre la misma pregunta. Listo, Dada, gracias. dada esta ecuación, dada esta función, dada esta f de x y z, su conjunto de nivel 0 es una superficie gráfica de un campo escalar. Eso es. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Sí, Esto sería como cuando decíamos en análisis 1 que la función tenía que devolver una sola i para claro, considerarse función. claro, Ok. claro.
Claro, la condición de unicidad. ¿Cómo podemos llegar a arreglar esto? En este caso, que yo la z la puedo despejar en términos de xy. El problema es que no hay una única z para cada xy. Entonces, una de las cosas que podríamos tratar de hacer como para solucionar esto es decir, bueno, decime cerca de qué punto querés trabajar vos, ¿no? Preguntarle, vos querés esta función para trabajar dónde. Entonces, por ejemplo, si reformulamos la pregunta, esta sería la pregunta completa. Pero ahora me dicen en el entorno del punto 002. Ahora, estoy trabajando en el entorno del 002 que está acá arriba. Si a mí me interesa trabajar acá, en el entorno de este punto, ¿puedo encontrar para el entorno de este punto z definida en forma de xy de manera única? Sí, Y sí, o sea, con la pata Trabajando en el positiva. cuadrado como Claro. raíz y después aplicando claro, y módulo tomás, en la parte Claro, positiva de acá voy la a semiesfera. poder, eso, acá voy a poder elegir con cuál de las dos raíces trabajo. tomás Pues acá voy a la poder, rama positiva. claro, ¿está bien? Esta es la superficie de nivel 0 y de acá, uy, perdón. Bueno, de acá, al despejar z, me quedaría con la rama positiva. Si nosotros llegábamos a esto, que da lugar a dos funciones de z en términos de x y de y. Por eso es que arriba no pudimos encontrar z de manera única, pero ahora, como estoy queriendo trabajar en el entorno del 004, esta fórmula no me sirve. La que nos va a servir es esta. Entonces, en este caso, vamos a decir que esta función z igual a raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado está definida implícitamente por esta ecuación en el entorno del punto 002. A mí no me espero, profe, ¿eh? Esto porque no me hace Sí. falta copiarlo. O sea, esto que dije recién, ¿no? Esta ecuación define a z igual a raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado en forma implícita en términos de xy de manera única en el entorno del punto 002. Porque ahora voy a trabajar con esta rama, con esta porción de esta semiesfera, y para cada xy del dominio tengo un único z, ¿no? Cualquier punto que yo tome dentro del dominio le va a corresponder un único valor de z. Entonces su gráfico es gráfico de un campo escalar. Y respondiendo a un poco a lo que vos me preguntabas, Joan, si a mí me hubiesen dicho, todavía no sabemos qué es eso, pero próximamente. Si en lugar de trabajar en el entorno del punto 002, que era este, yo hubiese querido trabajar en el entorno del punto 020, ¿hubiésemos podido encontrar z en términos de x y de y de forma única?
No, porque lo podés encontrar tanto con la parte positiva como con la parte negativa. Claro, no sé con cuál de las dos trabajar y si elijo una pierdo parte de la función, ¿no? ¿Es un punto En el frontera? entorno. No, bueno, este también es frontera. El problema es que este punto no me deja elegir con qué z trabajar. En el entorno de este punto, este dibujo no corresponde al gráfico de un campo escalar z igual a f de xy, ¿no? Porque acá en el entorno tengo dos zetas posibles. Entonces, en ese caso, si yo necesito una fórmula que me permita trabajar en el entorno de este punto, ¿qué otra solución le podríamos dar? Ya que z en términos de xy, no. Y una semiesfera, pero que la mitad sea desde el eje Z hacia los sí positivos. Claro, o sea, la que voy a despejar es sí en términos de x y de z. En ese caso le podríamos dar como función una z, perdón, una y igual a una g de xz, por ejemplo, trabajar con esta media esfera. ¿Está bien? Entonces ahí en ese caso, por ahí no me conviene despejar z, pero sí podríamos llegar a despejar la y darle esa fórmula para que trabaje. El problema es cuando esto ya no lo puedes ver, se me ocurre, ¿no? Bueno, el problema va a ser ese, y no solo cuando no lo puedas ver, porque si no lo puedes ver, pero la puedes despejar, está bien, está buenísimo poder ver las cosas, pero bueno, nada, me arreglo. El tema es cuando no lo pueda ver y cuando no la pueda despejar, ¿qué hacemos? Bueno, lo importante es que además de además de el campo escalar de tres variables, del cual estamos estudiando su conjunto de nivel 0, ya sabemos que le tenemos que pedir un dato más, porque para cuando la fórmula no sea única, que nos den un punto nos permite poder elegir en algún caso. Así que ya sabemos que necesitamos un punto. Entonces, empecemos a definir cosas. Vamos a decir que el conjunto de nivel 0, perdón, ay no, Esperamos, profe, no hay problema. no, sí, pasa que me olvidé de silenciar. Espérense, que no me puedo apagar encima. Ahí se fue. Ahí estamos. Bueno, les decía, primero, ¿qué significa entonces que estamos definiendo una función en forma implícita a partir de una ecuación? Significa, primero, que la función, primero el punto que me dan, le vamos a tener que, obviamente, pedir que esté sobre mi superficie. ¿No? Me tienen que dar un punto que esté sobre mi superficie. Para que ese conjunto de nivel 0 defina en el entorno del punto x0 y 0, z0 a z en términos de xy, lo que tiene que suceder es, obviamente, que la función que defina tiene que pasar por el punto, y que si yo reemplazo en el conjunto de nivel 0 la z por f de xy, tiene que verificarla, obviamente, ¿no? Porque si no, no es verdad que se define a partir de esa ecuación. Este 0 no va y este 0 tampoco. Entonces tiene que cumplirse que pase por el punto y que cuando yo en la ecuación del conjunto de nivel 0 reemplace z por f de xy, obviamente la tiene que verificar en el entorno del punto. ¿Está bien? Esto quiere decir que algo está definido en forma implícita. Que yo a partir de una ecuación puedo despejar una variable en términos de la otra, o que si yo grafico ese conjunto de nivel 0, se va a comportar como el gráfico de un campo escalar, por ahora, en términos de que para cada xy existe un único z, pero también lo podríamos definir para cada y un único xz, perdón, cada xz un único y así. Bueno. Profe, disculpa. En el segundo inciso, entonces quedó función de x y
función de F de x cero. xy, f de xy. Sí, Ahí está, gracias. esto sin los ceros, siempre es xy. Dale. ¿No? Es como cuando hago solución de una ecuación si la verifica. Entonces lo que yo estoy diciendo es que el f de xy sustituido acá tiene que verificar la ecuación. Eso es lo que estamos escribiendo. Esto quiere decir que me tiene que dar 0 igual a 0, ¿no? Que es idénticamente igual a 0 para todo xy. Bueno, entonces, frente a todo esto que vamos viendo, ahora me piden este caso. ¿Puedo, no? Por mí, sí, profe. ¿Qué hacemos en este caso? Me dan un punto, que era lo que necesitábamos o que nos ayudó, y me dan esta f. Nuevamente queremos saber si su conjunto de nivel 0 corresponde al gráfico de un campo escalar. Buscamos el conjunto de nivel 0, que resultaría de que esto quede igualado a 0, ¿no? Y Profe, pero acá no entiendo qué es lo que tenemos que... O sea, no hay que despejar acá. no, bueno, esa es la Tampoco se pregunta. podría. ¿Podés? Ese es el No, punto. claro, no, no se puede. No puedo despejar. Entonces acá lo que nos está sucediendo es que en esta ecuación es imposible despejar ni siquiera ni z, ni y, ni x. Ninguna de las tres las puedo despejar. ¿No? No puedo despejar una variable en términos de la otra. Entonces ahora es cuando uno empieza a buscar alguna condición extra a las que tenemos para ver si esa función existe, o sea, si el gráfico de este conjunto de nivel 0 es una superficie gráfica de un campo escalar o no, porque acá no tengo forma algebraica de verlo. Entonces ahora es donde aparece Cauchy y Dini y nos vienen a ayudar, y nos dice, pará que yo te ayudo. Y nos van a dar Profe, un teorema donde van a haber una serie de condiciones que nos van a decir que esa función existe aún cuando no podamos encontrarla. Sí, no, lo que no entendí en esta parte es si la función es f de x y z y es igual a esta función que está acá, ¿por qué querría despejarla? ¿No está ya...? me están preguntando eso. Si a partir de esta ecuación es posible despejar z en términos de x y de y de forma Ok. única. Bien. Para saber si esto es gráfico de un campo escalar, tenés dos alternativas. Uno, graficarlo. Dos, si es gráfico de un campo escalar, a cada x y le debería corresponder un único z. Entonces, esa alternativa, la alternativa 2, es ver si puedo expresar z de forma única en términos de x y de y. Pero acá no puedo. Entonces vamos a buscar un teorema que nos ayude para estos casos. Y para los anteriores también, pero sobre todo para estos casos, donde no tengo herramientas algebraicas que nos permitan ver si efectivamente puedo encontrar una z que dependa de x y de forma única. Bueno, las condiciones que me va a pedir Cogidini para que yo pueda afirmar que esa función existe, aun cuando no la pueda encontrar, son las siguientes. Entonces, el teorema de Cogidini es el teorema de existencia y unicidad de la función definida implícitamente. No solo me va a decir la función existe, sino que además me asegura de la unicidad, es única. ¿Qué me pide? Que la f de x y z, esa función de tres variables, tiene que ser de clase C1 en su dominio, o al menos en el entorno del punto. ¿Sí? Puede ser de clase C1 en el entorno del punto P, me alcanza. Continuo con derivadas continuas. El punto, como me pidió en la definición de función implícita, tiene que ser un punto que esté sobre esa superficie de nivel 0. Y la última condición tiene que ver con que la derivada de la función que yo estoy intentando, de la función respecto a la variable que estoy intentando despejar, tiene que ser distinto de 0. Después vamos a ver para qué necesito eso. Si esas tres condiciones se cumplen,
Entonces el teorema lo que me dice es que en el entorno del punto P existe y es única una función z igual a f de x y, no es x por y, sino que acá hace falta la comita, que es continua y me aseguran que además esa función es de clase C1 en el entorno del punto. O sea, sin conocerla yo ya sé un montón de la función. ¿Está bien? Aún sin conocerla, yo estoy sabiendo que la función esa existe, que es única y que además es continua con derivadas parciales continuas. Ahora vamos a enunciar todas las consecuencias de este teorema, pero lo bueno y fuerte que tiene este teorema es aún cuando vos no podés despejar la variable, te ayuda a saber que existe. Y además viene con un bonus, que ahora lo vamos a ver. Profe, ahí en el tercer párrafo sería, entonces existe en un entorno, ¿no? En un entorno, sí. Hay un uno en un entorno, sí. ¿Puedo? Yo casi, profe, dame un segundo. Sí, claro. Yo porque a veces siento que están ahí, estamos todos mirando la pantalla y no pasa nada. Entonces. Avísenme, ¿eh? Por mi parte, ya está perfecto. Es Por que el mío también. Ah, sí. Cuando me dicen eso, esperen un poquitito, cuando terminen avísenme. Bueno, ¿qué bonus tiene esto? Que además a esa función que no conozco y que no puedo conocer, sí le puedo conocer sus derivadas parciales. El teorema además me dice cuáles son las derivadas parciales de esa función desconocida. Esta fórmula de derivadas parciales, lo cierto es que uno no la necesita, que uno podría, a partir de la ecuación del conjunto de nivel 0, derivar ambos términos sabiendo que z en realidad no es una variable, sino que es una función de x y de y. Entonces que cada vez que aparezca z, yo la voy a tener que derivar. ¿Está bien? Uno podría usar esa estrategia y llegar a la expresión de las derivadas sin necesidad de conocer esta fórmula. Pero ya que nos la dan, ¿por qué no usarla? Eso de derivar ambos términos tomando z como función de x y de y es un poco lo que hicieron en análisis 1 para funciones implícitas, ¿no? La formulita esta, entonces, no es que sale de eso, ¿no? De pensar que en esta expresión, si bien f es función de x, de y de z, la realidad es que esta z no es variable, sino que también depende de x y de y. A través de f, ¿no? Entonces, si yo derivo ambos términos respecto de x,
tendría que decir que la derivada de esto respecto de x sería f derivada respecto de x más f derivada respecto de z por la derivada de z respecto de x. Y del otro lado, la derivada respecto de x de 0 es 0. Si de acá despejamos z'x, que es mi f chiquita derivada respecto de x, nos queda menos f derivada respecto de x sobre f derivada respecto de z. Por eso es que necesito que la derivada respecto de z resulte distinto de 0. Entonces, no solo sé que la función existe y es única, y además que es de clase C1, sino que conozco sus derivadas, lo cual abre un panorama inmenso porque ahora voy a poder conocer, por ejemplo, su plano tangente, sus derivadas direccionales. Puedo conocer un montón de cosas sin conocer la función, que eso es lo que tiene de bueno este teorema. Profe, la derivada de x la igualó a 0 por definición. La No, derivada no de le x igualé a 0 por definición, derivé de los dos lados. Estás pero derivando ¿por qué la ecuación, ¿no? claro, pero ¿por qué la iguala a 0 cuando hace la Porque derivada no de f estamos por trabajando con la superficie a nivel 0. Ah, ok. La que Entonces todo. define la función z en términos de x, y es en la superficie de nivel 0. Todo arrancó desde ahí, ¿no? Ok. Bueno, el análisis para i sería equivalente, ¿no? No lo voy a hacer porque es igual. Cambiaría z' y acá donde dice x metemos y sale lo mismo. Entonces, cada vez que tenga que hacer algo que involucre derivar una función implícita, la forma de derivarlas es usar esto, ¿no? Estos cocientes. Por ejemplo, vamos a ese que nos quedó inconcluso y nunca pudimos resolver. Tenemos esta pregunta, ¿no? Y ya que estamos, para que veamos cómo se aplica o qué ventajas tiene esto, en caso afirmativo, bueno, ya que estamos, agregamos esto también. Entonces, lo primero es ver si existe esa función en forma implícita. Entonces, ¿qué nos pidieron? Nos pidieron, por ejemplo, que la f o que el punto pertenezca al conjunto de nivel 0 de f. Así que reemplazo f y la evalúo en el 1, 0, menos 1. Y me queda 1 más 0 menos 1 menos el seno de 0, que efectivamente me da 0. Lo siguiente que tenemos que evaluar es que f sea de clase C1 en el entorno del punto. Entonces buscamos sus derivadas parciales. F derivada respecto de x, ¿qué me da?
1 1 menos menos, seno de x, ZI. Bien, ¿sí? Y z por el coseno de x y z. Bien, la derivada en y no es muy distinta. Lo único que acá me va a aparecer xz. Y la derivada de f respecto de z es 1 menos xy por el coseno. Claramente, tres funciones continuas. Por lo tanto, en todo R3, en particular, f pertenece a clase C1 en el entorno del 1, 0, menos 1. Así que venimos bien, van dos condiciones bien. La última condición era que la derivada de f respecto de la variable z en el punto debería ser distinto de 0. Reemplazamos y vale 0, así que esto me da 1. ¿Qué es distinto de 0? ¿De dónde? Por teorema de Cauchy-Dini, existe y es única. ¿Existe una única? ¿Quiere decir esto? Función z igual a f de xy definida implícitamente por la ecuación f de x y z igual a 0 en el entorno del punto 1, 0, menos 1, que es donde estuve estudiando, ¿no? Lo que ocurra fuera de este entorno, ya no sé. Además, por teorema de Cauchy-Dini, esta f es de clase C1 en el entorno del punto. Y eso nos va a ayudar a hacer la parte B. Porque sabiendo que f es de clase C1, Ya ¿cómo puedo tenemos calcular? las fórmulas para sacar las derivadas parciales, con lo que podemos sacar el gradiente, y si lo multiplicamos por el versor ya tenemos la derivada Claro. parcial. Muy bien, primero esto, ¿no? Como f pertenece a clase C1, porque si no, eso que vos decís, Lucas, no se puede hacer. Sí, como f pertenece a clase 1, es diferenciable. Claro, yo lo había dicho por el No, hecho no, de sí, ya sé, lo estoy aclarando para todos, digamos. Como f pertenece a clase C1, entonces la derivada de f en el punto 1, 0, solo uso el 1, 0 porque es valor de xy, en la dirección del versor B, ¿cómo lo voy a poder calcular? El gradiente y el gradiente por el por versor. el versor. Claro. Y el gradiente lo 1, sacamos de 0 los... por el versor B, que no es este, ¿no? No, Sería el 12, 5, ¿y qué me falta? dividido 13. Dividirlo por la norma. Eso, dividido 13. Muy bien, o sea que lo único que me falta acá es el gradiente. Entonces, para eso necesito la derivada de f respecto de x en 1, 0 y la derivada de f respecto de y en 1, 0. Bueno, Y esto lo sacamos con las, digamos, con las fórmulas que vi en la filmina anterior. exactamente. F derivada respecto de x es igual a... Fíjese cómo era la fórmula. Abajo, siempre ponemos el menos porque no lo vamos a olvidar. Abajo va la derivada respecto a la variable que para nosotros es dependiente. En nuestro ejemplo, z.
Y arriba la derivada respecto de la variable que quiero derivar. Quiero f'(x), pongo f grande x. ¿Sí? Abajo siempre la derivada respecto de la dependiente. Arriba la derivada respecto de la variable que quiero derivar. Respecto de y, pongo y. Bueno, en 1, 0, menos 1. Todo. Eso es lo único que me tengo que cuidar. Que las derivadas no salen así, tú derivo y ya está. Sino que tengo que obtenerlas a partir de este cociente. Bueno, ya las tenemos, así que es cuestión de reemplazar en el punto. La de z ya vimos que nos dio 1. 1, 0. Así que acá la i vale 0, entonces también me da 1. 1, 0 menos 1, así que queda 1 más 1, porque el coseno de 0 es 1. Acá me da 2. Bien, o sea que esto me va a quedar gradiente de f, entonces me queda menos 1 menos 2 por 12, 13, 5, 13. Y esto es menos 12 menos 10 menos 22 treceavos. Bien, conozco la derivada aún cuando no tengo ni idea de cuál es la función. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, algunas observaciones vamos a ver ahora sobre, Listo, profe. ¿sí? Sobre el teorema. Bueno, primera observación, lo que mencionamos Te hago una consulta antes que sigas. La función que vos ponés f minúscula, es la vos, implícita. claro, no tenés ni idea de esa función, nada. Sí, sé que es continua, sé cuáles son sus derivadas, pero la fórmula de la f no la conozco y no la puedo saber. Claro, Algebraicamente no la podés saber. la ecuación nunca la escribiste vos, esa. No. Ah, listo, era esa duda. Y Pensé eso, que la y habías eso es lo escrito. que te decía, no la conozco, ¿ves? Esto es lo que te dice, ¿ves? El teorema te asegura la existencia de dicha función aunque no sea posible determinarla explícitamente. Por eso es que el teorema es una herramienta muy valiosa para caracterizar a la función sin necesidad de conocer su expresión explícita. Yo acá no la puedo conocer, pero el teorema me asegura que existe. Esto es lo valioso de este teorema. En algún caso la podré conocer, como nos pasó antes, pero en la mayoría de los casos no. Listo, perfecto. Era eso, porque pensé que la habías escrito y no la había visto. No. Pero no, no Que quiero no seguir. se puede, no hay forma. Buenísimo. Segunda observación, ¿puedo? Un segundo, por favor. Sí. Profesor, ¿qué quiere decir con carácter local? Ahora lo vas a ver. Que cerca del punto sé lo que pasa, me corro un poquito y qué sé yo. Ahora creo que la otra observación habla sobre eso. O sea, por las dudas, no, y me estoy equivocando. ¿Viste lo que nos pasó en la Listo, esfera? perfecto. En el entorno del 202, nosotros pudimos encontrar esa función implícita. El teorema te va a decir que existe.
pero si yo me corro a este punto, al 0, 2, 0, no me corrí demasiado, y acá ya no voy a poder asegurar la existencia. El teorema de acá no podría, no funcionaría para z en términos de x, y. Por eso es de carácter local. Solo me asegura la existencia cerca del 0, 2, 0. En otro punto, y tendré que hacer todo de nuevo, porque el teorema no me lo asegura. Por eso es lo de carácter local. ¿Sí, Eloy? ¿Entendió? Sí, gracias. Sí. Ah, esto, ¿ven? Esto, ahí está, estaba. Permite garantizar que cerca del punto que verifique que está sobre conjunto de nivel 0 existe una única función, pero fuera de ese entorno, no sé. ¿Está bien? Tendría que verlo de nuevo. Lo que nos pasaba recién en la esfera. Tercera observación. Bueno, lo que habíamos mencionado también al principio, ¿no? Geométricamente lo que nos está, lo que nos está diciendo el teorema es que cerca de un determinado punto la gráfica se comporta como gráfico de un campo escalar. ¿Sí? De nuevo, vuelvo a la esfera. Que exista la función en forma implícita en el entorno del 0,02 es que si yo miro acá, los puntos que corresponden a este cachito cumplen que a cada xy le va a corresponder un único z, cosa que no pasaba de este lado. ¿Está bien? Gráficamente, que existe esa función implícita es que si yo mirara el gráfico con una lupa cerca del punto donde estamos estudiando, no habría dos zetas para cada xy, ¿está bien? Sino que para cada xy tengo un único z. Si yo trazara una vertical, solamente me cortaría esa superficie nivel 0 en un punto, para cada punto xy, ¿no? Profe, ¿es como estar pasando de R4 a R3? Bueno, es que sí, porque las superficies de nivel del campo escalar están en R3. El campo escalar tiene su gráfico en R4 y no lo puedo ver, y entonces, No, lo pasamos. claro. Ah, ok. ¿Qué más? Esto que vamos a ver ahora, en realidad es aplicable a cualquier teorema con el que ustedes estén trabajando, ¿no? El teorema solo da condiciones suficientes. ¿Qué quiere decir? Que si alguna de las condiciones no se cumple, yo no puedo decir nada. No puedo decir nada quiere decir no tengo información para saber si la función existe o no. No es que no existe la función, es que no sé. Entonces, por ejemplo, supongan este caso. Este es el campo escalar y quiero trabajar en el entorno del origen. Entonces trabajaríamos con la función en 0, 0 verifica, f de 0, 0 es igual a 0. La función es polinómica, así que es de clase C1 en todo R3, en particular en el entorno de 0, 0. Y la última condición que me decía. Que la derivada parcial de f con respecto a z en el punto tenía que dar 0. Tendría que dar distinto de 0. Perdón, distinto eso. Bueno, y fíjese qué pasa con esto. Cuando yo calculo la derivada de z respecto de f respecto de z, me quedaría menos 2xy más 2z, que en 0, 0 vale 0.
O sea, la tercera condición del teorema no se cumple. Acá, Collidini te dicen, yo no sé, y se van. ¿Qué sé yo? No se cumple, ahí yo no estudié, y se van los dos juntos, contentos. Y yo me quedé sin saber, ¿existe o no existe la función definida en forma implícita? Y el teorema no me dice nada, el teorema no informa, porque como no se cumplieron las condiciones, no sé. Sin embargo, si ustedes miran un poquito fuerte esta ecuación, lo que tenemos en realidad es esta ecuación. La ecuación anterior en realidad es esta, ¿no? Si ustedes, a ver, se lo escribo del otro lado si lo ven mejor. La f, la expresión de f, la podría reescribir así. ¿Sí? Si ustedes desarrollan este cuadrado, queda xy cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y si yo esto lo igualo a 0, que era lo que estábamos analizando, el conjunto de nivel 0, para que esto sea igual a 0, xy menos z tiene que ser 0, o sea que z es igual a x por y. ¿Existe la función implícita? Sí que existe, pero el teorema no me lo afirma. O sea que alguna de las tres condiciones falle, y esto vale para cualquier teorema, no significa que no se cumple la tesis. Significa que el teorema no informa, no lo puedo usar. Es como un programa, cuando ustedes ejecutan un programa, si hay un dato de entrada que no me lo dan, o cuando hacen un ciclo, si la condición para entrar al ciclo no se cumple, no entro al ciclo, no entro al teorema, y no puedo concluir nada porque me lo salteé. Entonces, aun cuando las condiciones del teorema no se cumplen, la función sí que existe, porque la puedo encontrar, x por y. ¿Está? Por eso lo de condiciones suficientes. Si una no se cumple, no lo puedo, el teorema no informa. Y me las tendré que rebuscar por otro lado, ver si puedo despejar, ver si puedo graficar. ¿Está? Nunca digan que porque una hipótesis no se cumple, no se cumple un teorema. No, el teorema se cumple siempre. A lo sumo, no lo puedo aplicar. Bueno. Creo que ahora viene otro ejemplo y después hay una cosita más por ver. Bueno, ahí está lo que les mencionaba. Ejemplo. La condición no Vamos a ver. necesaria ni suficiente, digamos. Las condiciones Esto no es del... suficiente. Si se cumple, entonces existe. Ahora, Claro, no se no cumple, necesaria. Claro. claro. Suficiente no necesaria. Claro, no es necesario que suceda todo eso para poder decir que la función existe en forma implícita. Ahí te mostré que no. Que por más que una de las condiciones no se cumplió, la función existe. Bueno, vamos con otro. Dice, halle la derivada direccional máxima en 0,2 de la función f definida implícitamente por. Freno acá, importante. Acá el enunciado dice, f acá faltaría poner para que quede claro. Igual se puede deducir por el punto, pero vamos a ponerlo a enunciarlo bien. Ahí está. Lo que quería decirles como importante, ya que tenemos resaltator, esto quiero remarcar, dice, la función f de xy definida implícitamente por. Cuando ya me dicen esto, que la función está definida implícitamente por la ecuación, es porque alguien ya se tomó el trabajo de o ver que la z se puede despejar en términos de xy, o ver que las condiciones del teorema se cumplen. Alguien ya probó que el teorema se cumple. Entonces no tengo que estar viendo todo. El teorema se cumple y ahora lo que voy a usar son las consecuencias del teorema. ¿Estamos? No hace falta ver todo eso. Uno podría chequear, ¿no? Pero en principio no haría falta. Bien, entonces, mi f grande... Uy, no se ve nada.
En este caso estaría dada por xz más y cuadrado más seno de iz menos 2. Y como yo trabajé con conjunto en nivel 0, acá debería restar el 4, ¿no? Y esto sería mi función escalar. Bueno, el teorema de Collidini me dice que esta f, además de que está definida implícitamente por esta ecuación, por el conjunto de nivel 0, me dice que f es de clase C1 en el entorno del 0, 2, 1. Por lo tanto, teorema de Collidini quiere decir esto. F pertenece a clase C1 en el entorno del 0, 2, 1. Bueno, 0, 2 en realidad. Y entonces, ¿cómo puedo Habría que hacer encontrar la la Y hay que derivada. hacer de nuevo los cálculos para sacar las derivadas. Pero la derivada, primero, como siempre les digo, ¿qué tengo que hacer? Y después veo cómo lo hago. El valor de derivada direccional máxima. Es igual al módulo del F, gradiente. bien. No sé para qué puse. Quería poner P sub 0. Como F pertenece a clase C1, supongamos que este es P0. Ahí está. Era igual, como F es de clase C1, a la norma del gradiente. Sí. ¿Sí? Así que, nada, lo único que tengo que hacer es conseguirme el gradiente y después reemplazar acá. Disculpe, profe, ¿qué escribió a la izquierda? F máxima, F prima máxima en P sub 0. Ah, confundí con doble rayido. No, sí, me quedó medio feo escrito. Entonces, para conocer el gradiente necesito... Uy. Bueno, vamos de vuelta si no me va a quedar mal. Conocer la derivada de f respecto de x en 0, 2. Y la derivada de f respecto de y en 0, 2. ¿Cómo era esto? Y la derivada de f, la derivada Miden de menos. De f, menos grande con respecto a x en el punto sobre la derivada de acuérdense f. que acaba el de 3 componentes, ¿no? En 0, 2, 1 sobre... La derivada con respecto a z. Muy bien. Profe, y acá la red orientada la tendríamos que... No, Si querés, podés justificar esto o podés... La red orientada la usarías si no querés usar esta fórmula, acá sería ahí. Y querés encontrar la derivada a partir de la ecuación igualada a 0. ok. Eso ya como quieran. Bueno, así que lo que necesito son las derivadas parciales de f para poder evaluar en el punto y hacer las cuentas. La f la tenemos ahí arriba. F derivada respecto de x, ¿qué me quedaría? Z, Z. Sí, Z F derivada limpio. respecto de y. dos i más coseno de iz menos 2 por z. Bien. Muy bien. Y me falta la derivada de f respecto de z. X más i coseno de iz menos 2. Bien. Bien. Bueno, y ahora necesitamos el valor de estas funciones en 0, 2, 1. Esto me da
f'x en 0, 2, 1, 1. f'y en 0, 2, 1. 2 menos 2 me queda 0, coseno de 0, así que es 4 más 1, 5. Cero más 2, 2. Así que venimos acá arriba y esta me queda entonces menos 1/2 y esta me quedó menos 5/2. Y entonces volvemos acá. Y esto es raíz cuadrada de 1/4 más 25/4. O sea, el valor de derivada máxima es 26/2. ¿Bien? O sea que lo único que tengo que acordarme es que en este caso las derivadas de la f chiquita no son las de la f grande, sino que es un cociente entre las derivadas de la función. Bueno, y como para terminar de aprovechar el teorema, lo que habíamos hablado en un principio, no necesariamente siempre tenemos que despejar la z. La realidad es que podríamos despejar cualquiera de las variables. Y en esos casos, lo único que debemos cambiar del teorema es que la variable respecto de la derivada respecto de la variable que queremos despejar, o sea que va a ser la dependiente, es la que tiene que ser distinto de 0 en el punto. ¿Está bien? O sea, todas las condiciones son las mismas. Lo único que agregamos es que si quisiera despejar x en términos de y, z, en las hipótesis del teorema tengo que pedir que f grande derivada respecto de x sea distinto de 0 en el punto. Si quiero despejar y en términos de x, z, en las condiciones del teorema tendremos que pedir que sea f derivada respecto de y la que tiene que ser distinto de 0. Del resto es lo mismo. Y respecto de las derivadas, también se obtienen como cociente, pero abajo va la f derivada respecto a la variable dependiente, siempre. No importa cuál sea esa variable. Bueno, con todo esto, lo que vimos en la clase pasada y lo que vimos ahora, estamos en condiciones de poder demostrar
eso que vimos hace 2 clases, que era la relación entre gradiente y sus conjuntos de nivel, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de que el gradiente siempre resulta perpendicular a los conjuntos de nivel? Bueno, a partir de todo esto vamos a demostrarlo. ¿Puedo? ¿Puede poner un segundito la diapositiva anterior para verificar que copié bien algo? Perfecto, gracias. No, de nada, Mati. Bueno, ¿algo sobre esto que haya quedado sin copiar? No, por mi parte no, profe. Listo. Bueno, vamos entonces a ver ese teorema. Lo vamos a demostrar en R3, pero bueno, también se podría haber hecho en R2. Si g de x y z es una función de clase C1 en el entorno de un punto, tal que en ese punto el gradiente es no nulo, entonces el gradiente en ese punto resulta perpendicular al conjunto de nivel de G que pase por P sub 0. Esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? Que el gradiente es perpendicular a los conjuntos de nivel. En este caso, los conjuntos de nivel son superficies, ¿no? Bueno, vamos a ver. No sé si me han llegado a copiar. Bueno, empecemos, a ver. Acá tenemos el conjunto de nivel, sea g de x y z igual a k, superficie de nivel de g, a la que pertenece el punto. O sea, g de p sub 0 me da k. ¿Bien? Sobre esa superficie de nivel vamos a considerar una curva cualquiera que esté sobre la superficie de nivel y que obviamente pase por el punto. Como es una curva, entonces seguro existe una función vectorial que la tiene como imagen. ¿Sí? R de t es la parametrización de esa curva. Bueno, y existe un T0 donde la función resulta derivable y tal que R de T0 me da el punto. No, me re perdí, profe. Entré en corto. Tenés una superficie y sobre esa superficie tomás una curva. Y esa curva, Ok. como es curva, tiene una representación paramétrica, como imagen de una función vectorial. Tenés una superficie de nivel, sobre esa superficie de nivel tenés el punto P sub 0, ¿sí? Y elegís una curva cualquiera que esté contenida en ese conjunto de nivel y que pase por ese punto. Ponele, esta sería tu curva C. Como toda curva, por definición de curva, admite una representación paramétrica. La curva está descrita por R de T. Ay, creo que comprendí, entendí. ¿Está bien? Disculpa. No, todo bien. Esta superficie
Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Ay, perdón. ¿Me habían copiado? Por mí está bien, profe. Bueno, como C está contenida sobre la superficie, G evaluada en R de T me va a dar K, ¿no? Porque la curva, R es la parametrización de la curva. Vuelvo a hacer el dibujito. Esto era G de X igual a K. Sobre esta superficie tengo una curva que está representada por una función vectorial R de T. Y acá tenemos el punto P sub 0. Y entonces, cuando yo a G la evalúo en R de T, cualquier cosa que esté sobre sobre el conjunto de nivel K, para esa función me devuelve K. ¿Sí? Profe, pero dándole los valores del punto. No, reemplazando por la curva completa. Si la curva está en el conjunto de nivel K, entonces Siempre G K. evaluada en la curva te va a dar K. Ok. Y el punto lo tomo para conseguir la curva. Porque yo en particular, yo quiero probar que el gradiente de la función G en el punto es perpendicular al conjunto de nivel. Me lo pidieron en el punto, lo podría probar en general, pero me lo pidieron en el punto, ¿no? ¿Esto está vinculado con la recta normal? Que la... Bueno, ahora vamos a ver después, claro. Bueno, entonces, si yo derivo en dos términos, lo que me va a pasar es que G compuesta con R derivada me va a dar 0, porque la derivada de una constante es 0. Esto vale para cualquier T que esté en el dominio de esa parametrización, en particular vale para T sub 0. ¿No? Derivé de los dos lados respecto de T. Derivé de los dos lados respecto de T. Este no, me gusta más así. Igual estaba bien, pero para que quede más claro. Ahora, la derivada de una función compuesta, como estoy derivando la composición entre campo escalar y función vectorial, ¿se acuerdan que la clase pasada lo habíamos enunciado como caso particular? Y se podía escribir como el gradiente evaluado en R de T0, ¿no? Vamos a hacer un pasito previo. Esto era el gradiente de G evaluado en R de T0 por R' en T0. Esto tiene que ser 0. Ahora, R de T0, ¿se acuerdan que habíamos dicho que valía P sub 0? Por eso es que me queda esto. ¿Y qué significa? Que estos son dos vectores, que el producto escalar entre dos vectores me dé 0. Que son Que son perpendiculares. O sea que el gradiente es perpendicular a R' ante 0. ¿Pero qué representa? Si R es una función vectorial, ¿qué representa R'? ¿No era como algo nulo la... No. No, nada que ver. ¿Qué era la derivada de una función vectorial? ¿Qué interpretación tenía? ¿El plano tangente? No el plano, es un vector esto. No existe un plano tangente a una curva. ¿Qué interpretación geométrica tenía la derivada de una función vectorial? ¿No era el vector El normal? vector director de la de la recta recta tangente en el punto. Eso, era la dirección de la recta tangente a la curva C. Esto tiene la dirección de la recta tangente
a la curva C en ese punto P0. Si el gradiente es perpendicular a la tangente, entonces significa que el gradiente es perpendicular a la curva. Si el gradiente de un campo escalar de 3 variables en un punto es perpendicular, y esto vale para cualquier curva. A cualquier curva a la que pertenezca el punto y que esté sobre la superficie de nivel. Porque esta curva que yo elegí es cualquiera. Entonces, si el gradiente es perpendicular a la recta tangente de una curva, es porque el gradiente tiene esa dirección perpendicular a la curva. Y esto vale para cualquier curva que esté contenida en esa superficie. Y si vale para cualquier curva que esté contenida en la superficie, entonces, en realidad lo que está sucediendo es que el gradiente es perpendicular a la superficie de nivel. Que era lo que queríamos probar. Yo me perdí un poco atrás. ¿Por qué multiplicábamos el gradiente por la derivada de la curva? Estoy derivando la función compuesta, María. Es la derivada de una función compuesta. La derivada de la de afuera evaluada lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Derivé ambos términos. Y a raíz de esto se abre un montón de posibilidades en lo que refiere a buscar planos tangentes a superficies definidas en forma implícita. Ya no voy a tener que hacer las derivadas parciales como implícitas como vimos recién, sino que vamos a poder aprovechar esto. Ya conozco el vector normal a la superficie. Entonces, con esto queda probado que el gradiente siempre es perpendicular a cualquier conjunto de nivel, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo podemos usar esto. Y descansamos. A ver, ¿vemos ejemplo? ¿Puedo? Profe, a mí no me quedó muy clara la última parte, lo del gradiente de un campo de 3 variables. Porque lo que te muestra acá es que esto que yo hice para esta curva, lo podría haber hecho para esta curva. Bueno, suponete que el punto P sub 0 está ahí, ¿no? Sí, suponiendo que Lo pasa podría por ahí. haber probado para esta curva. Entonces, si es perpendicular a cualquier curva contenida en esta superficie que pase por el punto, es porque en realidad lo que está sucediendo es que el gradiente es perpendicular a la superficie. Eso es lo que te está diciendo acá. Profe, si lo de graficar sería perpendicular a esa superficie de nivel. Claro. Porque es perpendicular a cualquier curva. Entonces, ¿por qué es perpendicular a cualquier curva? Porque en realidad lo que está pasando es que el gradiente es perpendicular a la superficie. Y entonces va a ser perpendicular a toda curva que esté contenida en esa superficie. Y eso nos da como la recta, sería como, es la recta normal del plano, del La dirección nivel. de la recta La dirección de la recta normal a la normal de la superficie de nivel. Claro, Buenísimo. claro. Eso es lo que íbamos acá. Si ahora a mí me dan una superficie de nivel, o sea, una función de la forma g de x y z igual a k, entonces yo no necesito encontrar las derivadas parciales de la función z en términos de x y. Mientras que tenga gradiente no nulo, entonces este vector, el gradiente, tiene la dirección normal a esta superficie. Entonces ya tengo el vector normal a la superficie, tengo el plano. Vector normal, si el gradiente es el vector normal y tengo el punto, entonces tengo la ecuación del plano tangente.
¿sí? Usan el gradiente como vector normal. Yo acá lo escribí en general, chicos, pero ustedes después pueden trabajar como trabajan en álgebra, ¿no? G' en X por P0 por X, G' I por I más G' Z por Z igual a D, y reemplazan por el punto para encontrar el D. O sea que ahora tengo dos posibilidades de escribir la ecuación de un plano tangente de acuerdo a si la superficie es gráfico de un campo escalar o si la superficie es una superficie de nivel. Que en realidad no hace falta saberse las dos. Porque cualquier superficie de un campo escalar, gráfico de un campo escalar, se puede pensar como una superficie de nivel, ¿no? Basta con igualar a 0. Entonces, si yo sé esta, me alcanza, si quisiera. Esto le quería mencionar. Ay, por favor, por favor. Sí, perdón. Ahí está, profe, gracias. De nada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo antes. Supongan, volvemos a nuestra esferita. Profe, después para el parcial, ¿vos no vas a mandar modelos de parciales como para practicar o cosas Y así? después hacemos algún repaso, sí. Ah, buenísimo. Sí. Igual ustedes tienen el mercado negro de exámenes. Cualquier examen que conozcan del mercado negro va a servir. No, pero me refiero a alguno igual- tuyo, hecho por vos. Eso sí, En eso. pandemia. En pandemia. Claro. Mercado negro, juteriano. ¿O no? Se viene Todo mal, yo todo cuando mal. tomaba, cuando tenía clase de repaso, venía con una pila así, la de ideas que me daban. Estaba buenísimo. Porque me decían, ¿me haces el 3 de este? Entonces yo iba anotando, este está bueno. Encima, bro, yo hago aporte utenianos y usted no, está mal, está mal. Habría que ¿Cómo? rastrearles el IP y bloquearles el acceso. No, pero estaba bueno, me daban un montón de ideas con esos exámenes. Esto es maldad, bro. No, ¿por qué maldad? Yo se Eso los se llama, resolvía. eso Yo se se los llama ganarse el venía con infierno. su duda, perdón, venía con su consulta. Yo respondía a su consulta, pero de paso me nutría de No. esos ejemplos. Sí, sí. Era recíproco el aprendizaje. Que no serán ejercicios de examen también. Sí, eran parciales que conseguían en el mercado negro. Ah. Venían con parciales del mercado negro y no hay, ¿cómo hay fotocopiadora ahora? No existe más. No es que van Y a no, ahora los parciales. Depende, No, siempre hay. ¿se puede? ¿Hay un fotocopiadora para pedir exámenes, modelos de examen de análisis 2? Ponele como hacían antes. Profe, el tema la es página que utenianos ¿de para qué eso. profesor apuntes? Generalmente, Entonces ibas a la cualquier fotocopiadora parcial de campus y tenían así. Claro. de la fotocopiadora nos habían dicho en eso, pero
fotocopiadora es todo uteniano y la computadora. La fotocopiadora Lo nos tenía. diríamos que no funciona más, porque dio un Claro, ya no montón de existe. material, la verdad. Porque Claro. la tabla de integrales, las guías, ¿no? La verdad, pobre, re bien, porque no ganaron nada ahora con eso. No, es que ahí cada uno hace su aporte, va subiendo los parciales que va teniendo. No, Y pero no te esta digo, duda. ya sé, pero antes fotocopiadora te vendía la tabla de integrales, te la vendía. Y ahora está subida, o sea, no vende más una tabla de integrales fotocopiadora. Y eso hacen un negocio ahí. Yo casi No, no bueno, pisé la no, facultad. está bien, no hacían nada malo, pobre. No te obligaban a comprarla. Claro, va. No te obligan. Es como que uno está obligado en realidad. La guía de trabajos prácticos. A partir de esto nunca más venden una guía de trabajos prácticos. No, pero me parece que vendían el costo. Lo que quieras, Sí, sí. era plata que se entraba. 10 ¿no? pesos una copia, yo no creo que es un costo relativo. A menos que lo saquen de un árbol del Sahara, la veo complicada. Bueno, chicos, era ingreso para pobres centros de estudiantes y para bancar la facultad también, ¿no? Es todo, no es que era, no creo que ninguno de los chicos tuvieron un Mercedes en la puerta esperándolo. No sé. Yo Pobre, conozco no. de la franja y hacen Bueno, sus nada, cositas por ahí. Ecuación del plano tangente a la superficie. Con lo que vimos hasta hace 5 minutos, yo acá que tenía que pensar, bueno, si pienso z definida implícitamente en términos de x, y escribir la ecuación del plano tangente y calcular las derivadas en forma implícita. Pero ahora voy a decir, esto que está acá, la puedo pensar como el conjunto. Esto es el conjunto de nivel 5 de g de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿No? ¿Está bien que este es el conjunto de nivel 5 de este campo a jalar? Profe, ¿vos podés pasar el 5 y tomarlo como nivel 0? ¿O Podés no? pasar el 5, podés sumar 10 de los dos lados y que sea el conjunto de nivel 15. Obvio. Tomá el conjunto de nivel que más te guste. Dejar el 5 de este lado hace que esto te quede, tampoco es que, uy, cómo se complica si resto 5. Pero cuanto menos cosas tenga para derivar, mejor. Pero ponelo como Bien, quieras. buenísimo. Dale. Por lo tanto, si esto es un conjunto de nivel y yo necesito encontrar la ecuación del plano tangente, como necesito la ecuación de un plano, necesito un vector normal, ¿qué voy a tomar como vector normal? El gradiente. Claramente, el gradiente de G en 1, 0, 2 posee la dirección normal a la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 5 en 1, 0, 2. Bueno, ¿cuál es el gradiente de G? Hacer las tres derivadas parciales. Y Y dale, reemplazás. y dale. ¿Qué? ¿Lo dije mal? No, lo dijiste perfecto, pero digo, ya que está, que las hagan. No estoy acostumbrado a hacer las cosas mal. 0 Ay, a 4. perdón. Eso se llama tener autoestima. ¿Cómo hago? ¿Qué me das? 2x, Sí. 2y. No, 0 no. 2 Sí, sí, pero sí es en 0. pero después, ahora estoy en general. Ok, 2z. Entonces, 2z. En particular, ahora sí, lo quiero en el punto 1, 0, 2. Así que me da, 2, 0, 4. esta es la dirección normal a la superficie en ese punto. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación del plano tangente? 2x más 4z. ¿Y te queda el 5 colgado o no? No Más sé si d. va un Claro, 5. igual a d y reemplazás. Igual a D, Y y este reemplazás. D resulta de reemplazar X y Z por las coordenadas del punto. ¿Sí? Igual a 2 por 1 más 4 por 2. O sea, 2x más 4z igual a 8. No, a 10.
4 por 2, 8 y 2, 10. Que me quede un 5 por casualidad, Joan, ¿eh? No es que va a quedar 5 porque era 5, ¿eh? Si no, dejémoslo así, por las dos, para que no crean eso. Esta es la ecuación del plano tangente a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 5. En 1, 0, 2. Y si en vez de plano tangente me pedían recta normal, Y el gradiente ya te lo daba. ya lo tengo. ¿Cómo armo la recta normal? Y con el vector dirección y el punto. O sea, Alfa por sí, el vector director, que sería 2x, no, perdón, 2,0,4, ahí me gusta más, sí, más, más el punto 1,02. listo. Ahí tenemos ecuación recta normal. En fórmula sería una constante por el gradiente de P0 más P0. Claro. Listo. X igual a eso, no se olviden del X igual. Sí, sí, alfa por gradiente más el punto. Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Si ese, uy, qué fea ese, es gráfico de z igual f de xy, entonces su plano tangente era z igual f en p0 era esta. Y si ese es la superficie gráfico de una g de x y z igual a 0, entonces el plano tangente sería gradiente de g en P0. Guarda que este P0 no es el mismo que este P0, porque este P0 es x0 y 0, y este tiene 3 componentes, ¿no? Por x menos x0, estos vectores, x menos P0 en realidad, igual a 0. ¿Está bien? Dos formas de escribir el plano tangente que, de acuerdo a cómo venga dada la superficie. Y lo que les comentaba antes es que no necesito conocer las dos. Porque cualquier superficie explícita, ¿cómo la paso implícita? Despejando una variable en función de las otras dos. No, al Pasando revés. la z al otro lado. Paso la z para el otro lado y paso a ser un conjunto de nivel 0. Y no es lo mismo que decir despejas una No, porque no variable en puedo, función de las otras dos. no necesariamente puedo despejar, Ah, pero siempre puedo igualar a 0. ¿Me entendés la diferencia? Esto lo sí, puedo sí, sí. hacer siempre. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuál era la normal al plano tangente? Habíamos dicho f'x, f'y menos 1. Y ese gradiente de esto, ¿no? Si esto es su g de x y z, el gradiente de g es f'x, f'y menos 1. O sea que en realidad con saber esto ya está. Porque cualquier campo escalar lo pueden igualar a 0. ¿Bien?
Profe, ¿puedes repetir lo último, por favor? Claro, que si vos te conoces esta, ya es suficiente, porque cualquier campo escalar lo podés pensar en forma implícita igualando a cero. Y entonces aplicas esta fórmula y ya. Sí, listo. Está bien. ¿Entendés? Sí, sí. No es necesario que sepan las dos. Pero es importante saber leerlo, ¿no? Que si a mí me dan el plano tangente, yo pueda leer las derivadas parciales si las necesitara. Eso sí es importante. Bueno, tengo el agrado, la fortuna, la alegría de comentarles que todo eso que no pudieron hacer para hoy del TP6, lo van a poder hacer para la clase que viene. O sea que el TP6 se puede completar. Y esto recién empieza. Descansito y seguimos. Empezamos TP7. ¿Sí? Hagamos un descanso y después seguimos. ¿Hasta qué hora, profe? Y 5, les regalé 3 minutos. Miren qué buena soy. Y 5 nos encontramos. Dale, Dale, perfecto. profe, buenísimo. Bárbaro. Descansen un poquito. Uy, nunca se grabó. Sí.